Bienvenidos todos a esta nueva edición de Facebook Live, donde vamos a hablar de la psicología humanista a grandes rasgos. Y bueno, pues tenemos la participación maravillosa a través de Angie, que nos va a ayudar con la parte histórica y la línea del tiempo. Si recuerdan, habíamos hablado en anteriores publicaciones sobre lo que era el psicoanálisis, que era la cuna, era lo que estábamos tomando como base, y después vimos la teoría cognitivo y conductual de la psicología y más o menos sus características. El día de hoy vamos a ver el humanismo. Angie, muchas gracias por ayudarnos con esta información. Y por favor, si nos pudieras decir cómo ha sido esta línea del tiempo, cuáles fueron los aportes, o un poquito de la historia sobre el humanismo. Sí, Adi, pues, bueno, reitero, bienvenidos a todos a otra transmisión más de los martes. Y el humanismo es la tercera fuerza de la psicología. Como decía Sadi, surge después del psicoanálisis y de la escuela cognitivo-conductual y surge un poco en contraposición a estas dos escuelas. Las dos agarran mucha fuerza en algún momento y el humanismo curiosamente se compone de un montón de escuelitas chiquitas que de repente no se parecen tanto entre sí, pero históricamente fue importante que se unieran como para generar una fuerza lo suficientemente grande para que fuera tan resonante o más resonante que el mismo psicoanálisis. Esto surge en los años 40 y hay dos representantes como importantes. Bueno, el primero de ellos es Carl Rogers y uno de los que más apoyaron este movimiento fue Maslow. Ok, de Carl Rogers, ¿qué nos puedes hablar? ¿Cuáles fueron sus aportaciones? Ok, Carl Rogers es el que da como los preceptos principales del humanismo. En el primer video del Facebook Live que tuvimos hace creo que 3 semanas, hablábamos de que que existen estas 4 fuerzas y que bueno, el humanismo se basa mucho en la parte, como su nombre lo indica, en la parte humana. Entonces, el psicoanálisis nos venía diciendo mucho que había que categorizar a las personas en diferentes trastornos, con diferentes etiquetas. El conductismo nos vino a decir que funcionamos mucho como máquinas programables, en donde aprendemos una cosa y un estímulo nos genera una respuesta, como si no hubiera como ningún tipo de libertad. El humanismo viene a romper el esquema en esa parte. Llega a decir, acuérdense que somos seres humanos, y entonces ¿eso qué implica? O sea, no somos nada más máquinas. Carl Rogers viene y nos dice, viene a defender la libertad del ser humano, la capacidad de elección y las ganas de trascender, porque las primeras dos fuerzas nos hablan mucho de la parte instintiva, como Freud nos hablaba mucho de lo sexual y de la agresión y de los que todos los impulsos, exactamente. Y el conductismo, pues de esta automatización que aparte viene de experimentos animales, entonces toma al ser humano como parte de ese reino animal que sí somos. Pero el humanismo es, ¿y dónde está la parte humana? ¿No? Claro, la parte racional, la parte de si decido o no decido, ¿no? La parte de decidir, exactamente, esa libertad de decidir qué quiero y para dónde voy. Exacto. Entonces, el humanismo viene a quitar etiquetas. No es que esté en contraposición completa con el psicoanálisis, obviamente el psicoanálisis es la cuna de todas estas fuerzas que surgieron después, entonces sí sirve mucho a los humanistas la base, pero también es, a mí no me interesa la etiqueta que te pusieron, no me interesa si tienes tal o cual trastorno o patología. Lo que me interesa es quién eres tú, quién quieres ser tú desde tu autenticidad, ¿no? Exacto. Y aparte te impulsa a tener metas, ¿no? Son como 4 elementos que maneja, ¿no? En los cuales el último es cuál es tu meta, ¿no? Exactamente, y ese es justamente de lo que habla Maslow, que es el otro autor, que habla de Maslow propone un modelo que es en forma de pirámide. Y en esta pirámide se observan diferentes necesidades. En la base de la pirámide están las necesidades básicas o fisiológicas, la parte de comer, tomar agua, dormir y tener sexo, como la parte más animal, digamos.
Después viene el segundo nivel, que es la seguridad. ¿Qué es la seguridad? Es saber que no me va a pasar nada, saber que estoy en mi casa seguro, tengo la llave puesta, lo que sea, y estoy tranquilo. El tercer nivel de necesidad ya es algo más social, ya empieza a ser más humano, porque los primeros dos son como instintivos, de la parte animal, ¿no? Exactamente, tienen eso en común en todo el reino animal. El tercer nivel ya es una parte de pertenencia, que sí, muchos animales la pueden tener, pero muchos otros ya no. Exacto. Que es la parte social, la parte de quién soy, desde donde quién me acepta, a qué grupo pertenezco. Y eso va desde religiones o escuelas, culturas, profesiones, etcétera. Después, los últimos dos niveles para Maslow son los que ya son más trascendentales. Es el reconocimiento y la autorrealización, que es esta parte de qué huella voy a dejar en la vida. No nada más es mi necesidad de yo sobrevivir, sino de qué le voy a dar a otros. Y esa parte sí es únicamente humana, porque hay una conciencia, ¿no? Entonces, todo esto, estos son apenas 2 personas que empezaron a aportar cosas sobre el humanismo. Hay muchas otras como mini escuelas, y bueno, por ejemplo, tenemos la escuela de la logoterapia o la escuela de la Gestalt, que son un poco con las que yo por lo menos estoy más familiarizada. Yo estudié una especialidad en terapia Gestalt. La Gestalt lo que nos dice es, hay que estar en el aquí y ahora. Hay que observar que el ser humano llega a la consulta no nada más como una persona, sino como todo un campo. O sea, trae toda esta parte de familia, cultura, introyectos, todas las creencias y demás. Y más allá de buscar, como en el psicoanálisis, irme hacia atrás, es, si hoy te afecta tu herida de la infancia, es porque hoy te recuerda algo que hoy estás viviendo. Entonces se actualiza. Sí, es vivir el aquí y el ahora, y a partir de esto, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, no escarba, no va rascando hacia el pasado, ¿no? Sino es más bien, hoy tienes esto, y cuál es tu meta, a dónde quieres llegar y cómo trabajamos para llegar a esa meta. Entonces, por eso tiene que estar ligada completamente con el humanismo, por eso es parte del humanismo, ¿no? Es tener una meta y un objetivo sin importar tus antecedentes, ¿no? Sí, claro. O sea, sí se llega a tomar en cuenta el pasado. Sí, o sea, no es sin importar, pero vaya, no tiene la carga emotiva el pasado, ¿no? Sino el presente y la mirada hacia el futuro. Exactamente, lo que importa es qué vas a decidir hoy. Es más allá de qué te pasó, es bueno, qué vas a hacer hoy con eso, que todavía te afecta, ¿no? Porque lo que está en el presente es el efecto que tiene el pasado, ¿no? Y bueno, la otra escuela, la logoterapia, se enfoca mucho en el sentido de la persona, el por qué estoy aquí, que es de hecho es una terapia como mucho más existencialista. Es para qué estoy en este mundo, ¿no? Sí, que por ahí leíamos que, decía el representante de la escuela, que él decía que vienes a sufrir, ¿no? Tu sentido de vida es sufrir, entonces a partir del sufrimiento que rescatas. Y cuando lo lees es también como muy de shock, como con Freud, ¿no? De este rollo sexual, y es como, no, espérame, no vine a la vida a sufrir, no quiero sufrir, ¿no? Pero cuando vas leyendo más sobre su historia y sobre su propuesta, te das cuenta que no es el sufrimiento como nosotros lo vemos normalmente con el concepto, sino va más allá, ¿no? De darle un sentido a tu vida. Y si esta vida tiene sentido, ¿cómo la vas a vivir? ¿Cómo la quieres vivir? ¿Con qué calidad la quieres vivir? Sin importar las circunstancias en las que estés, es tu postura ante la vida, ¿no? Entonces también es una propuesta terapéutica muy interesante. Sí, exactamente. Viktor Frankl viene a rescatar esta parte de, también es libertad, por eso sí se junta con el humanismo, pero es la libertad de pensar, o la libertad de, más bien como de posicionarme en donde yo quiera. Exacto. Viktor Frankl es una persona que vivió el Holocausto. Él estuvo en los campos de concentración. Él desarrolló ahí la logoterapia porque se dio cuenta de que no importa cuánto le quitaran,
y todo lo que le hicieran, él siempre tenía la libertad de decidir cómo sentirse al respecto. O sea, está cañón. Llegar a ese nivel de conciencia, sí, está muy cañón. Sí, sí. Bueno, ya se los hemos dicho antes, pero les recomendamos mucho el libro. Se llama El sentido, me parece que se llama El sentido del hombre. El hombre en busca de sentido se llama. Y es de Viktor Frankl. Es súper revelador porque te va detallando cada cosa que vivió, todo lo que le hicieron, todo lo que le pasó. Y cuando lee uno este tipo de cosas dice, y yo me quejo por mi tontería, ¿no? Y estoy llorando por mi tontería. Y él descubre que a pesar de todo eso que le pasa, de verdad puede estar bien y estar tranquilo y lograr trascender desde la mente. Sí, de hecho, por ejemplo, él es de religión, si no me equivoco, es de Testigo de Jehová. No, según las referencias que yo tengo, tenía que ver con los Testigos de Jehová y es como su filosofía de vida, ¿no? Hablando de este rollo de culturas y religiones y de tu posicionamiento y de tu decisión, ¿no? También importa mucho tus creencias, porque sobre eso te basas para tomar la decisión de cómo vas a vivir tu vida. Entonces, ahí juntaríamos un poco la teoría con la cognitivo-conductual del tipo de creencias, ¿no? Entonces, lo retomo como para que se vea que ninguna filosofía o ninguna escuela está peleada con la otra, sino que en conjunto, ¿no? Te enriquecen tanto la psique del humano como la forma de tratarlo y la forma de ayudar a las personas a salir adelante con sus posibilidades, con sus capacidades, con esta conciencia de meta, de objetivo, ¿no? Con la metacognición, o sea, es como muy, muy, muy rico e interesante. Y en este sentido de combinar las filosofías de las escuelas, ¿cómo diferenciarías entre el humanismo y el existencialismo? Eso es muy buena pregunta porque generalmente se agrupa como una misma escuela, pero sí tiene sus tintes diferentes porque el humanismo es como mucho más romántico. El humanismo te habla de la bondad del ser humano. Para el humanismo el ser humano es bueno por naturaleza y entonces es desde esa parte cómo está actuando y por qué y cómo es que se está defendiendo a pesar de esa naturaleza y es darle esta perspectiva de su problema real para que pueda reacomodar su vida, para que pueda entonces actuar como es su naturaleza. El existencialismo es un poco más objetivo en ese sentido porque no le importa si el ser humano es bueno o es malo, el ser humano simplemente es. Y el existencialismo no, se me fue la idea. Pero bueno, el chiste es que el existencialismo te ayuda a ver la situación de la forma más objetiva. Eso en psicología se llama fenomenología. Para que tú puedas, más allá de resolver tu problema, lo puedas disolver. Exacto. Porque en el momento que entiendes algo, muchas veces lo que creías que era un problema ya no es. ¿No? Entonces, y van mucho de la mano, o sea, hay escuelas que son más existencialistas y otras que son más humanistas. Por ejemplo, la Gestalt tiene las dos. La Gestalt es humanista existencialista, entonces se basa mucho en la naturaleza del ser humano desde su autenticidad, desde quien seas que eres, así te respetas, así te respeto, ¿no? Entonces en terapia es, no te juzgo lo que traigas, más bien te cuestiono si lo haces porque así eres o porque alguien más te dijo que así tenías que ser. Exacto. ¿No? Y sobre tus herramientas, sobre eso trabajamos. O sea, no te propongo yo herramientas nuevas, ¿no? Como la cognitiva, por ejemplo, si no es, tienes este bagaje de herramientas, con estas vamos a trabajar, con tu propia filosofía de vida, con tus propias ideas, con eso trabajamos para ver si realmente lo que tienes si es un problema o no, y cómo lo vas a disolver, ¿no? Exactamente. Entonces sí, súper interesante. Chicos, muchísimas gracias. Psicología Integral Ibis les agradece que haya estado viéndonos, escuchándonos. Yo les voy a verificar un poquito lo de Frank, de la historia porque me brinco un poquito lo de la religión, no porque tenga importancia, pero estamos hablando de la bibliografía de una persona, entonces en el siguiente videito les aclaro esa parte. Lean el libro, es muy interesante, es muy rico de leer, es muy rápido, aparte es chiquitito, es parte de la historia, entonces es crecer un poquito en este rollo también de
de cultura y de aprendizaje, ¿no? Y aparte está en forma de novela, entonces se digiere padrísimo. Y bueno, los esperamos a las 5 de la tarde si nos quieren acompañar. Vamos a estar hablando sobre inteligencia emocional y liderazgo para que identifiques un poquito qué tipo de líder eres y cómo puedes aplicar esta información. Y bueno, Angie. Sí, nada más acuérdense que esto es por Zoom, entonces les vamos a dejar la liga para que se conecten con aquí en la página. Sí, sí. Y pues muchas gracias, nos vemos el próximo martes, vamos a hablar de la cuarta fuerza, entonces quédense, quédense para las 5 y nos vemos el lunes para la meditación y el martes para otro. Claro, sí, el lunes a las 7 tenemos meditación para que aprendan a hacer meditación y vean cuáles son todas las gracias y maravillas que te ofrece el aprender a meditar. Recuerden que la meditación es una agilidad que se va desarrollando con la práctica, entonces si tienen oportunidad de entrar y ver la primera clase que fue el día de ayer y la practican toda la semana para que la siguiente podamos avanzar un poquito más, ¿no, Angie? Sí, claro que sí. Listo, gracias. Cuídense mucho. Saludos, bye bye.